Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Ya, fantástico. Buenos días de nuevo. Espero que estén súper bien. Hoy día vamos a comenzar la última unidad del curso. Ya, es una unidad extendida, por decirlo de alguna manera. Va a ser bastante larga. Nos va a tomar las 4 clases que nos quedan de materia, porque la última sesión va a ser de revisión del enunciado de la I4/tarea 4. ¿Ya? Y la unidad es sobre redes neuronales. Eh, Voy a mezclar lo de redes neuronales con la introducción a Deep Learning, que semestre anterior lo hacía separado, pero este año creo que quedó mejor hacia el curso. Em, pero antes de empezar, me gustaría contarles 2 cosas bien importantes. La primera es que no es tan importante en realidad. Dejé en el sitio del curso en internet una, un ejemplo de SVM bien completo, ocupando scikit-learn, que he sacado de un libro bastante bueno de ciencia de datos con Python. Lo pueden encontrar en Canvas el ejemplo, lo dejé en el módulo de SVM. Em, y una serie de ejemplos bien interesantes porque no solo entrenan SVM de distinto tipo con scikit-learn, sino que tiene varias implementaciones de visualizaciones de la superficie de decisión del SVM. ¿Ya? La gracia es que en scikit-learn muchos de los modelos tienen un campo interno que es decision function y con eso pueden extraer los puntos de la decisión, desde la superficie de decisión, perdón. Entonces ese ejemplo yo creo que les puede servir mucho, incluso para la tarea 3, ¿ya? Para la parte que tienen que visualizar, etcétera, ¿ya? Y además está decir que para aprendérselo sobre los SVM les va a servir y eventualmente también yo creo para la tarea 4, ¿ya? Permite ver los vectores de soporte, graficarlos separadamente, una serie de cosas bien interesantes. Ya, y la segunda noticia, que esa sí es importante, es que como les anuncié la clase pasada, no va a haber examen obligatorio. Ya, eso ya lo conversamos con Jorge, estamos de acuerdo. No hay examen para el curso, ¿ya? Alguien que tiene promedio 4 o superior con las tareas puede descansar tranquilamente, no tiene que rendir ninguna evaluación más. Y aquellas personas que estén reprobando después de esas 4 evaluaciones, en realidad 5, porque está la I1 que sí se hizo, pero llegado el momento se está reprobando las personas que estén en esa situación, les haremos una evaluación eh, similar, por decirlo de alguna manera, a un examen. ¿Ok? Así que ténganlo presente, creo que es una bastante buena noticia pensando en el fin de semestre, eh, con el fin de aliviarles la carga. Eh, por otro lado, creo que los incentiva también a meterle el mayor empeño posible, lógicamente dentro de lo que se pueda, a la tarea 3 y a la tarea 4. Ya, o sea, eh, quizá les conviene ahora meterle más y llegar, ojalá, sobre el 4 a final de semestre, cosa de eximirse y no tener que pasar por la situación de un examen. Em, Eso desde el punto de vista de noticias, no de materia, o de la materia nueva en realidad. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Nada. Ya, con respecto a las fechas para este examen para los que lo necesiten, todavía no lo tenemos claro. No sabemos tampoco el formato, pero se los informaremos lo más pronto posible. ¿Ok? Ya, comencemos entonces. De nuevo, como todas las clases, porfa, interrúmpanme si tienen consultas. Prefiero por micrófono y si no, me indican por el chat y podemos, o levantando la mano por Zoom. ¿Ok? Entonces, comencemos con las redes neuronales. Ahora, otra cosa, este capítulo
creo que en la actualidad de Machine Learning es el más relevante, ¿ya? O sea, obviamente como profesor me gustaría que recordaran todo lo del curso, se lo supieran en detalle y todo, pero eso es impracticable, nadie puede hacerlo. Em, pero si hay alguna cosa que me gustaría que recordaran desde el punto de vista práctico, ya es estas ideas que quiero transmitirles sobre redes neuronales. Las redes neuronales son por lejos la herramienta más ocupada en la actualidad en Machine Learning, ¿ya? Entonces, junto con tener estas nociones teóricas de Machine Learning, que no hay una bala de plata que solucione todos los problemas, etcétera, me gustaría que la parte de redes neuronales la tuvieran, ojalá lo más clara posible, porque va a ser a lo que se van a enfrentar profesionalmente, en la mayoría de los casos durante los próximos 10 años. ¿Ya? Todos ustedes, principalmente los que son de computación, van a tener que conocer esto, aunque lo único que quieran hacer es sitios web, igual eventualmente van a tener que saber esto. ¿Ok? Entonces, comencemos. Ya, reflexionemos un poquitito, bien brevemente, sobre las técnicas de clasificación o de machine learning en realidad supervisado que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Entonces ahí les puse 4 figuras, 4 diagramas, cada vecino cercano, una regresión logística puse ahí, arriba a la derecha, abajo a la izquierda un árbol de decisión y abajo a la derecha los SVM que terminamos de ver el martes. ¿Ok? Entonces mi pregunta es, ¿cómo podríamos describir los datos de entrada que hemos usado para estos algoritmos? ¿Ya? Em, piensen también en los datos de entrada, por ejemplo, para el ejercicio 3 de la tarea. ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? ¿Hay algo que puedan decir al respecto? Ya, pues, alguien que se la juegue. ¿Alguna característica de los datos? Ya, Víctor indica categóricos y continuos. Ok. Em, vamos a algo un poquitito más, ¿cómo decirlo? De más alto nivel, no diciendo que alto nivel es bueno y bajo nivel es malo, sino cómo describirían los datos. Ya, ok, son vectores, perfecto, es una buena noción. Ahora, esos vectores, ¿por qué están formados? ¿Ya? Ok, son coeficientes, yo estoy de acuerdo, pero ¿qué representan esos coeficientes? Features, atributos, excelente, ¿ya? Entonces, em, los datos de entrada que estamos ocupando son vectores multidimensionales, muchas dimensiones potencialmente, y cada una de esas dimensiones, por lo general, describe algún atributo o feature del dato, ¿ya? Em, ¿Qué me pueden decir acerca de esas features? ¿De dónde salen? ¿Quién o qué construyó esas features? Cada una de esas features. Ya, perfecto, ahí están, hay comentarios bien interesantes. Sara indica de la realidad. Chuta, ya, ¿cuál es la realidad? Pero ahí pone una persona, ya, perfecto. El usuario, indica Alberto. Víctor, mediciones, ok. Lucas, web scraping. Juan, el mundo, ok, es un poquitito amplio, ya. Pero me gustaría destacar lo que dice Sara y Alberto, ya, de que esto no es en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, en los datos que hemos ocupado hasta ahora, no estoy hablando de todos los datos del mundo, los datos que estamos ocupando hasta ahora, han sido diseñadas las features por alguna persona, algún usuario en particular, le vamos a llamar por un experto, ¿ya? O sea, para los que han visto un poco de la tarea 3, en este set de datos sobre acciones, ¿ya?
cada una de las columnas de la base de datos, cada uno de esos indicadores son métricas, ¿ya? Relacionadas con la bolsa, con las acciones, ¿ya? Que describen de una u otra manera a la acción, ¿ya? Eh, y cómo las eligieron, bueno, el avance del estudio de estos temas, de las métricas, y hay un experto, varios expertos, que decidieron ya, mira, estas voy a ocupar para describir las acciones, ¿ya? Entonces, si lo piensan bien, no estamos obteniendo la información de la acción en sí, ¿ya? Puede que sea imposible hacerlo, pero sí estamos ocupando un proxy, que son los atributos definidos por uno o más expertos, ¿ya? Em, lo mismo para la gran mayoría de los datos. A ver, hay muchos datos que hemos ocupado que son ya sea creados aleatoriamente para esto, que no tienen mucho sentido, pero por ejemplo los árboles de decisión, que fue donde ocupamos más datos del tipo categórico, en este ejemplo de ir a jugar tenis o no, teníamos a alguien que miró para afuera y dijo, mira, está soleado, no está soleado, cuál es la presión atmosférica, etcétera. ¿Ya? Entonces, se fijan, son datos o características altamente curadas en su mayoría que alguien o alguienes decidieron poner ahí. ¿Ok? Ahora, no quita que también hemos trabajado con datos de sensores, em, pero dejémoslo un poco de lado porque ese va a ser el tema para más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos procesando? Estamos procesando features o atributos generados por un experto, ¿ya? Entonces, como exactamente esta diapo es lo que veníamos diciendo, y en la práctica estas entradas seleccionadas tienen que ver más con el conocimiento de experto que tengamos o no tengamos del problema, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo hubiera visto el precio de las acciones por un año y me dicen, bueno, extrae características, yo hubiera dado jugo. Yo no sabría que hubiera dicho, ah, ya, mira, qué lindo, acá están los valores, hasta un par de restas, un par de promedios y listo. Ya, no cacho ni una. Porque no soy un experto, ¿ya? Pero incluso esto puede pasar con el experto. El experto podría estar sesgado a ocupar ciertos atributos, ¿ya? Que a él le parecen mejor por su experiencia, ¿ya? Y otros no, que quizá en ciertos casos particulares pueden ser útiles, ¿ya? Entonces, el ocupar el conocimiento del experto no es lo ideal para describir los datos, ¿ya? Por dos motivos principales. Uno, el experto es caro, ¿ya? Y si vamos para cada dato a necesitar un experto que nos describa el dato, los costos se vuelven inalcanzables, ¿ya? Y segundo, lo que les mencionaba anteriormente, es que nada asegura que este conocimiento sea el mejor, ¿ya? Nadie dice que no es un conocimiento razonable. El tema que no sabemos si en todo momento o para toda instancia, para todo ejemplo, ese es el conocimiento que estamos buscando, ¿ok? Claros hasta el momento en la distinción que quiero hacer entre features y el dato crudo, ¿ya? Por ejemplo, voy a ir un pelo más avanzado. Em, si yo quiero describir a un animal, ¿ya? Em, ¿Qué manera tendría yo de hacerlo como un experto? Bueno, voy, me paro frente a un animal, ¿ya? Veo su pelaje, veo su tamaño, la cantidad de patas, el hocico, si tiene alas o no, etcétera, ¿ya? Em, ¿Cómo podría yo obtener el dato crudo de un animal o algo que se asemeje lo más posible al dato crudo de ese animal? Sin tener al animal encima, ¿ya? O sea, ok, no podemos tener al animal, ¿ya? Una foto, como indica Víctor. Audio también, es importante el audio, exacto, ¿ya? Em,
quizás fotos en varias modalidades de imagen, infrarrojo, térmico, etcétera. ¿Ya? Entonces se fijan una foto que tiene que ver con lo que mencionaban antes ustedes de sensores, ¿ya? Es un tipo de información extraída que es menos curada, ¿ya? Pero tiene de cierta manera toda la información, o casi toda, ¿ya? O una gran parte, ¿ok? Y eso va a ser súper importante en la diferenciación que vamos a hacer esta clase y las siguientes con respecto a las redes neuronales, ¿ok? Juan preguntó hace un par de preguntas atrás, entonces, ¿vamos a seleccionar features ahora también? No vamos a seleccionar features, vamos a hacer algo más interesante aún, ¿ya? Voy a mantener el hype, si se puede llamar hype a eso arriba por el momento. ¿Ya? Entonces, continuamos. ¿Ya? Veamos de nuevo las mismas cuatro figuras, las mismas cuatro fotos y cambiemos un poco la pregunta. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que realmente están aprendiendo estos algoritmos que vimos? ¿Ya? Y esto, porfa, en base a lo que discutimos de las features y todo. ¿Ya? ¿Qué es lo que están aprendiendo a hacer estos algoritmos? Clasificar, ok. Y, ok, o sea, uno podría también hablar de regresión, pero estos cuatro que están acá están hablando de clasificar. Ok, ya. A ver, hay varias respuestas. Pablo dice guiarse por lo que sabe, por lo que se sabe, ¿ya? ¿Quién sabe? ¿Sabe el algoritmo o sabe el experto que lo puso en las features? ¿Ya? Es una pregunta razonable. Juan indica predecir un outcome a partir de features. Sí, perfecto. Eso es similar a clasificar, pero más general. Me parece bien. Víctor, aplicar los sesgos del diseño de que de las features, no estrictamente porque no está aplicando los sesgos. Está, eh, los datos tienen un sesgo y él está haciendo algo con los datos. Y si hablas del sesgo inductivo, sí, ok, están aplicando el sesgo inductivo, pero eso podría ser en realidad cualquier algoritmo, ¿ya? Cualquier algoritmo de cualquier tipo, de cualquier disciplina. Todas tienen algún tipo de sesgo en el diseño. Entonces no va también por ahí esto. A ver, Bárbara hace un comentario súper interesante. Predecir otra feature en base a las que tiene. Ya, me voy a quedar con ese comentario. Juan indica identificar las features más importantes para clasificar. ¿Ya? Sí y no. Uno esperaría que el algoritmo identificara las más importantes. En el árbol de decisión vimos que sí, em, pero en los SVM no necesariamente, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros identificamos los puntos más importantes para clasificar, pero no las features. ¿Ya? Entonces, es una diferencia sutil. ¿Ya? Entonces, lo que dijo Bárbara, de nuevo, fue predecir otras features en base a las que tiene. Perfecto. ¿Cuál sería la feature que va a predecir en estos cuatro casos que tengo acá? ¿Cuál podría ser la feature que se va a predecir? ¿Ya? La clase. Exacto. ¿Ya? Ahora, fíjense que eso es un poquitito arbitrario, ¿no? Porque viene dado por el problema, ¿ya? Pero si a uno le dicen, no, mira, sabes que haz lo que queráis, uno también podría pensar que estos clasificadores podrían aprender una feature que no tiene que ver con la clase en sí, podrían aprender otra cosa, ¿ya? El punto es cómo lo aprenden, de dónde sacan la información o más que eso, la tarea que tienen que aprender, ¿ya? Entonces, volviendo un poco a lo que están aprendiendo estos algoritmos, ¿ya? Em, yo digo, y esto puede ser medio polémico y puede que no todos estén de acuerdo, y no hablo no solo de ustedes, sino también de investigadores del área, etcétera, pero en mi opinión, ya estos algoritmos
lo que estamos haciendo, no estamos realmente aprendiendo de los datos, ¿ya? Sino cómo separarlos, ¿ya? Y cómo separar en base a las features, ¿ya? Aquí no hay nada que diga, mira, el algoritmo aprendió tal cosa de los datos, ¿ya? Lo único que aprendió fue, mira, cuáles de estas variables son más importantes, ¿ya? O mira, cómo multiplico estos pesos de las variables para separar. Pero no hay nada que me diga, oye, mira, el dato tiene esto, o mira, esta información la puedo extraer de los datos. Nada de eso. Quizá el que más se acerca es el árbol de decisión, dando la importancia a las features. Uno eventualmente puede hacer lo mismo con una regresión lineal. Con las regresiones en general uno puede hacer un análisis para obtener la importancia y cómo afectan cada una de las features. Pero no, con respecto a las features, no con respecto a los datos, ¿ya? Y lo único que estamos haciendo es aprender a cómo separar, ¿ya? Entonces, en resumen de esta parte, lo que hemos hecho hasta el momento en el curso no es aprender de los datos, ¿ya? Sino que aprender a clasificar los datos a partir de sus features, ¿ya? Nada más. No es que eso sea malo, me han engañado o qué poco hemos aprendido, sino que es un tema de la noción de lo que estamos haciendo, ¿ya? No es que aprender de los datos sea a priori mejor y el fin último y que sea superior a lo que hemos estado haciendo ahora. No, es una noción un poco distinta, ¿ya? Acá no estamos aprendiendo de los datos, nada, sino que estamos aprendiendo a separar los datos en base a sus descripciones, ¿ok? Y acá viene lo interesante, resulta que las redes neuronales son un mecanismo fantástico para aprender de los datos, ¿ya? Entonces, eh, eso un poquitito adelantándome, pero en realidad en esta unidad lo que buscamos es un mecanismo de aprendizaje, ¿ya? Suficientemente general para aprender aspectos complejos y eventualmente desconocidos de los datos, ¿ya? Entonces, fíjense que acá hay una diferenciación clara, ¿ya? Yo les decía, por un lado, en las clases anteriores, que el algoritmo de por ejemplo, de árboles de decisión sirve para clasificar, ¿ya? También les dije que el SVM sirve para clasificar, el árbol de regresión para hacer una regresión, ¿ya? La regresión lineal para hacer una regresión, valga la redundancia, para aprender esta función lineal de los datos y la regresión logística para clasificar, ¿ya? Pero fíjense que acá estamos diciendo algo distinto. No estamos buscando aprender a clasificar o hacer un regresor. Estamos buscando aprender aspectos complejos y eventualmente desconocidos de los datos, ¿ya? Juan pregunta en el chat, ¿puede definir aprender en este contexto? Vamos a ir viéndolo, ¿ya? Y yo creo que va a quedar claro en las próximas diapos. No quiero adelantarme, pero en el fondo em, veámoslo desde un punto de vista más general, ¿ya? Las redes nos van a permitir aprender representaciones de los datos, ¿ya? Que describen mejor a los datos y que eventualmente van a tener que ver con una tarea, ¿ya? Fíjense que antes nosotros teníamos la tarea, punto. Acá yo el foco lo estoy poniendo en aprender de los datos, ¿ya? Las redes nos van a permitir aprender a describir a los datos, ¿ya? No a nosotros, la red, ¿ya? La red va a aprender a describir a los datos. Y esa descripción de los datos va a ser la mejor para o idealmente la mejor, la óptima para la tarea que yo le di a la red para resolver, ¿ya? Entonces, fíjense la sutileza, ¿ya? La red no es que aprenda a resolver el problema, ¿ya? Aprende una representación que en conjunto esa representación le permite resolver mejor el problema, ¿ok? Y eso es clave y eso es lo esencial de cualquier tipo de red neuronal desde los 50 que se inventaron hasta ahora y cómo va a seguir en el futuro.
¿ya? El tema de el aprendizaje de las representaciones. Clave. Si uno puede aprender a representar los datos, en la gran mayoría de las veces le va a ir mejor si es que uno ya tiene una representación de los datos y sobre ellos aprende a resolver una tarea. ¿Ok? Yo creo que ahí incluso di un poquitito más de respuesta a lo que preguntaba Juan en el chat. ¿Ya? Entonces, de nuevo, voy a repetir. Buscamos un mecanismo de aprendizaje suficientemente general. Con suficientemente general me refiero a multitarea, por decirlo, no necesariamente todas al mismo tiempo, que pueden hacerlo las redes, ¿ya? Sino que pueda hacer la tarea que uno quiera eventualmente, ¿ya? Y que permita aprender aspectos complejos y esta cosa es súper importante, eventualmente desconocidos de los datos, ¿ya? Las redes no solo van a validar el conocimiento de un experto, la mayoría de las veces pasa, sino que además nos van a entregar conocimiento extra sobre los datos. ¿Ya? Uno de los problemas es que a veces no tenemos cómo entenderlo, ¿ya? Pero la red sí, y va a entregar conocimiento extra. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? Yo sé que esto puede parecer medio esotérico de repente, quizá con estos términos que estoy ocupando, de aprender y representación, etcétera, pero a medida que vayamos viendo ejemplos y las estructuras de las redes va a quedar de todas maneras más claro. Ya, ¿alguna duda? Nicolás pregunta si esto todavía es aprendizaje supervisado. Súper buena pregunta. Sí, en el sentido de que en este curso nos vamos a concentrar en aprendizaje supervisado, ¿ya? Pero las redes pueden servir para cualquier tipo de aprendizaje, ¿ya? Es algo bien interesante y viene de esto de que aprende representaciones y después tú le pones la tarea que tiene que resolver, ¿ya? Si es supervisado, no supervisado, semisupervisado, autosupervisado, reforzado, va a depender principalmente de la función de pérdida que uno le ponga. Y la función de pérdida es solo una parte de la red, la parte final. ¿Okay? Daniel pregunta, lo relevante es que acá el programador no es el que dicta la importancia de cada parte del dato, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Acá el que, y quizá no hablemos de programador, hablemos de experto, ¿ya? Em, pero acá es exactamente eso, los que van a dictar la importancia de los datos son los mismos datos en realidad, ¿ya? Lo que permite las redes son encontrar esas importancias dada la tarea que se va a hacer. Y no solo la importancia, ¿ya? Es bien interesante porque las redes van a extraer cosas que combinando los datos salen y si no, no están, etcétera. Patrones ocultos, por decirlo de alguna manera. También extraen eso. Ya, continuamos entonces. Esta parte podemos tomárnosla con calma, tenemos tiempo, podemos discutir todo lo que sea. ¿Ok? Entonces, ya no es un misterio para nadie que las redes neuronales son este mecanismo general, ¿ya? Y la gracia, la gran gracia es que son capaces de aprender distintas capas de representaciones de datos, ¿ya? Em, a diferencia de otros mecanismos que igual le permiten a uno aprender representaciones de los datos, ¿ya? Como los métodos de bolsas de palabras que existían, que eran muy populares en visión por computador y en procesamiento de lenguaje hasta principios de los 2010, por ahí. Em, las redes neuronales aprenden capas de representación, tienen una estructura jerárquica. ¿Ya? Entonces, las redes son un método altamente práctico y general, para aprender funciones continuas y discretas. ¿Ya? Aquí, primera definición importante. Las redes neuronales aprenden funciones. ¿Ya? ¿Qué tipo de función? La que queráis. Clasificación, regresión. Ahora uno puede resumir todo en regresión y clasificación, pero lo que a uno se le ocurra, ¿ya? Es un aprendedor, ¿ya? De funciones universal, ¿ya? Puede aprender cualquier función, lo que uno se le ocurra, ¿ya? Una función que va desde una foto a un número, o desde una foto a otra foto, o de una foto a un modelo 3D, ¿ya?
todo eso lo puede aprender una red, ya es un mecanismo completamente general. Brillan en la presencia de grandes volúmenes de datos. Ya esto es uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido en los últimos 50 años, en realidad los últimos 10, pero a lo largo de los últimos 50, em, de que la manera en que las redes funcionan bien es que tengan muchos datos. ¿Ok? Existen redes en la actualidad para prácticamente cualquier problema. ¿Ya? Lo que uno se le ocurra de problema, va a haber una red que lo enfrenta, más no resuelve necesariamente, pero que lo enfrenta. Em, pero son difíciles de entrenar, ¿ya? Las redes, o sea, muchas ahora son más fáciles de entrenar porque hay más expertise, hay más frameworks, etcétera, pero por regla general, las redes son difíciles de entrenar, son tan genéricas y generales que son complicadas. La interpretabilidad de la red, o sea, entender qué diablos aprendió la red, es algo muy complejo, ¿ya? Por eso se les conoce como métodos de caja negra. Em, Uno puede hacerlo, pero no existe un enfoque sistemático para interpretar de manera general redes neuronales. ¿Ya? Uno puede crear un enfoque para entender qué es lo que aprendió una red neuronal en el contexto de clasificación de objetos, reconocimiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural, etcétera, ¿ya? Pero no es el mismo procedimiento para cada uno de esos campos, ¿ya? No hay algo sistemático, como si hay para las regresiones, por ejemplo, ¿ya? Para hacer los test de las variables, ver la importancia, etcétera. Ya acá no hay nada sistemático para las redes, ¿ya? Em, y otro gran problema es que sufren de serios problemas de sobreajuste, ¿ya? O al menos eso es lo que se creía durante muchos años, y ahora ya no está tan claro que el problema sea el sobreajuste, ¿ya? Sino que al parecer las redes lo que tienden a aprender son atajos en los datos, ¿ya? Que no es lo mismo que sobreajuste. ¿Ok? Esto es algo que ojalá podamos conversarlo más al final del curso, em, pero ya hay bastante evidencia de que las redes no se si hay suficientes, ni siquiera tanto suficientes datos, sino que a medida que uno aumenta la complejidad, em, el rendimiento sigue aumentando, si es que los datos están bien definidos, etcétera, ¿ya? Y eso es algo súper curioso, que todavía no hay una explicación clara, pero hay bastante evidencia de eso. ¿Ya? José Pablo pregunta a qué se refería con lo de caja negra. Me refiero a que uno no puede analizar de manera sistemática qué es lo que hacen las redes, qué es lo que aprenden las redes. ¿Ya? Es en el fondo una función que tú le metes algo y sale algo, ¿ya? Pero tú no sabes a priori qué es lo que aprendió a hacer. Tú sí sabes qué es lo que hizo. Ah, una serie de productos, puntos, sumas, etcétera. Ok, pero eso es demasiado bajo nivel. Tú no sabes a alto nivel qué es lo que hizo. Tú no puedes decir, ah, no, mira, es que acá agarró la imagen, le aplicó esta transformación, luego se fijó en estos puntos y luego calculó esto y lo entregó. ¿Ya? No podemos decir eso. Y eso puede ser sumamente importante en distintos contextos. ¿Ya? Imagínense que en el futuro muy cercano, o en el pasado reciente en realidad, los bancos encargan a sistemas inteligentes basados en redes neuronales el decidir si a alguien se le entrega un crédito o no. ¿Ya? Y estoy poniendo un caso ni tan polémico. ¿Ya? Em, Alguien que le dan el crédito, que es muy feliz, no se va a cuestionar el por qué se lo dieron necesariamente, pero alguien que no se lo dieron, esa persona le gustaría decir, oye, mira, ¿por qué no me lo dieron? ¿Ya? Si se hace con redes neuronales, esa persona no va a saber nunca por qué no se lo dieron. ¿Ya? A menos que se cree un mecanismo particular para ese tipo de red, para extraer la información de por qué a alguien puede no haberle dado el crédito. ¿Ok? En el fondo a eso me refiero con caja negra. Em, Extiendan un poco esto y piensen en sistemas de vigilancia automática que dicen si una persona es sospechosa o no.
sistemas de reconocimiento facial que dicen, oh, mira, esta persona debiese estar presa y no lo está. ¿Qué pasa si se equivoca? ¿Ya? Es bien complicado ese tema, muy complicado de hecho. ¿Ya? Ya, voy a contestar la pregunta que queda. Juan indica, ¿sigue habiendo bias variance trade-off entonces? No está claro. No sabemos si sigue existiendo este trade-off entre sesgo y varianza, y si es que existe, ¿qué forma toma? No lo tenemos claro, ¿ya? Eh, Se pensaba que las redes disminuían muy rápido el sesgo y aumentaban muy rápido la varianza en la estimación, pero resulta que no es así. La comunidad se ha ido dando cuenta en distintos problemas que no es así, que más que disminuir el sesgo, o sea, sí, se disminuía el sesgo muy rápido, pero era porque las redes aprendían atajos para resolver los problemas, ¿ya? Se fijaban en cosas que estaban metidas en los datos, pero que no eran ruido, no eran necesariamente ruido, sino que eran información que estaba en los datos, que permitían tomar un atajo para resolverlo, ¿ya? Pero que no era en lo que un humano se hubiera fijado, ¿ya? Un ejemplo muy interesante se hace algunos años en un mecanismo que propusieron unos investigadores para resolver algún problema de clasificación con objetos, etcétera, y se dieron cuenta que la cuestión, la red convergía muy rápidamente con un rendimiento increíble, y no podía hacer porque era un problema complejo. Y se dieron cuenta que la red había aprendido a reconocer algo que es no me acuerdo si era la aberración cromática o alguna de los tipos de aberraciones que ocurren en las imágenes al tomar fotos, ¿ya? Los tres canales de color se separan un poco a medida que se está más lejos del centro, etcétera. Y la red había aprendido a reconocer eso, y eso le ayudó a resolver el problema. Entonces, uno dice, la red aprendió el ruido, se sobreentrenó. Eh, Chuta, no, no es eso, sino que había una señal dentro de los datos que no era ruido, ¿ya? Que le permitía resolver el problema más rápido, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas aprenden las redes. ¿Ya? Además de, o sea, y si es que no existen esos atajos para aprender, las redes aprenden lo que tienen que aprender, lo que uno esperaría. Entonces, esta noción de el trade-off entre sesgo y varianza no está tan clara con este tipo de mecanismos tan potentes. Daniel pregunta, ¿la duda por el tema sobre ajuste surgió con el paper de la red de NLP con un corpus de texto enorme? ¿O ya se tuvo dudas desde antes? Se sabe desde antes, se ha visto en distintos dominios, en particular con imágenes, que imágenes fueron el primer gran dominio donde las redes profundas demostraron su potencial. En imágenes ocurría que aumentaba el tamaño del modelo, eh, y llegó un momento, esto fue el 2015, ¿ya? Las redes neuronales explotaron en el 2012, las profundas, y el 2015, al parecer se creía que habíamos llegado a este problema de trade-off entre sesgo y varianza porque uno aumentaba la profundidad de la red y el rendimiento se reducía en el set de validación, ¿ya? Perfecto, llegamos a ese punto. El tema es que también se reducía en el set de entrenamiento, ¿ya? Eh, y ahí se dieron cuenta los investigadores de este paper que se llama ResNets, que es muy conocido, quizá el paper más citado en redes neuronales del último tiempo. Creo, puedo equivocarme, pero creo que en Scholar tiene el orden de 40.000 citas, ¿ya? Eso significa que 40.000 otros papers han citado a ese paper. Ya es una locura, es de verdad. eh, no sé cómo más clasificarlo que una locura la cantidad de citas que tiene. Y bueno, ellos se dieron cuenta que en realidad el problema era que debido a la profundidad, la red no estaba siendo capaz de aprender cierto tipo de función, hace una cierta mejora y pudieron extender la profundidad de la red. Antes tenían problemas con veintitantas capas,
y con ese trabajo lograron extenderlo a miles de capas sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, es bien impresionante esto. Las redes es algo que de verdad, hasta el día de hoy entendemos muy poco desde el punto de vista teórico qué es lo que está pasando. Desde el punto de vista práctico hay cada vez más mayor comprensión, pero teórico estamos muy atrás, todavía se necesitan hartos años de estudio. ¿Ya? Em, a ver, Juan pregunta, no entendí lo que dijo sobre el set de entrenamiento. ¿Qué parte? ¿Podéis ser un poquitito más explícito? Porque lo he mencionado varias veces. Ah, ya, sobre este último paper en que yo mencioné que eh, empeoraba el rendimiento. Ya, ok, sí, que empeoraba el rendimiento del set de entrenamiento. Em, Uno esperaría, bajo este régimen de trade-off entre sesgo y varianza, que a medida que aumento la complejidad, ¿ya? Eh, Mi rendimiento en el set de entrenamiento mejore, ¿ya? Hasta el punto que me lo aprendo de memoria, ¿cierto? Es algo que uno esperaría, ¿ya? Lo que pasaba con las redes neuronales profundas, ¿ya? Es que yo aumentaba la complejidad y se veía este fenómeno, pero pasado cierto punto, bajaba el rendimiento en el set de entrenamiento. Lo que no tiene ni un sentido, ¿ya? Entonces ahí había un problema de capacidad de representación, ¿ya? Más que de este trade-off entre sesgo y varianza, ¿ya? Eh, Al final de cuentas lo que estaba pasando era un problema con la optimización, ¿ya? Que se estaba quedando pegado, etcétera, pero eso se entendió después, ¿ya? Claro, ya, perdón, quizá no fui suficientemente explícito. Lo testeaba en el set de entrenamiento, ¿ya? Y bajaba la accuracy, sí, bajaba el rendimiento, la función de pérdida crecía a medida que yo aumentaba la complejidad de la red. Al momento de converger, no es que siempre subía, sino que yo empezaba a entrenar, ¿ya? Y cuando convergía esta red más profunda, el rendimiento era peor o la función de pérdida era más alta de lo que era una red menos profunda en el set de entrenamiento, ¿ya? Si hubiese sido el set de validación o el set de test, no hubiera sido ninguna novedad, ¿ya? La novedad era que fuese el set de entrenamiento. ¿Ya? Y eso no calzaba. Y por eso uno empezó, ahí se empezó a dudar de chuta esto del el trade-off entre sesgo y varianza, quizá no era. Y ahí estos investigadores dieron con esta técnica que se llama las redes residuales o las conexiones residuales, que le permiten a uno llegar a redes mucho más profundas que antes. ¿Okay? Ya, se me había quedado un comentario de Ariel que dice, pero esos atajos no están mal tampoco, ¿sí? Depende, ¿ya? Muchas veces esos atajos están mal porque aprenden cosas que no eran las que tú querías que aprendiera. Por ejemplo, esto de la aberración cromática que mencioné. em, Chuta, si tú tomáis las fotos con otra cámara, va a tener una distinta aberración cromática. Entonces, no es algo que tú quieras aprender, ¿ya? Ahora, si es un atajo en el sentido de cómo hacer mejor algún procedimiento, eso está bien, no hay ningún problema y se esperaría, ¿ya? Pero la mayoría de las veces no es el caso. La mayoría de las veces es un atajo dado por información o una señal de información que está escondida en los datos que uno a simple vista o a simple análisis como humano no lo detecta, ¿ya? Súper. Ya, entonces, continuando con esta slide, fíjense que a la derecha yo tengo un chart, ¿ya? Que dice un chart casi completo de redes neuronales, ¿ya? Entonces, es posible que varias o más de alguna de estas ustedes hayan escuchado, ¿ya? Por ejemplo, esta de acá, las redes convolucionales profundas, ¿ya? Que son de las más ocupadas en la actualidad, ¿ya? De hecho, quizá también más de algunos han escuchado hablar sobre esta, que ahí lamentablemente se tapó con el diagrama, lo voy a borrar, dame un segundo, ¿ya? Em, y voy a intentar hacer eso más pequeño, ¿ya?
Estas dos seguramente han sido de las que más se han escuchado en la actualidad, al menos en noticias así más tecnológicas, pero no de científicas quizá. Eh, Estas de acá se llaman las ConvNets, ¿ya? Las redes convolucionales. Estas de acá son las GANs, ¿ya? Generative Adversarial Networks, ¿ya? Em, Eventualmente las han escuchado, son de las más ocupadas y las más eh, vendedoras en la actualidad, ¿ya? Esta red que está acá, la Deep Residual Network, es la que les mencioné recién, esta de que tiene estas líneas de ahí, esta y esta que se llaman las conexiones residuales, que si no lo vemos en este curso no creo, pero sí lo van a ver de todas maneras en el curso de Deep Learning, ¿ya? Que les recomiendo fuertemente que lo tomen. Fíjense esto acá. Support Vector Machine. ¿Quién me explica cómo diablos puede estar el Support Vector Machine en un chart de redes neuronales? ¿Qué hace ahí? Ya, la red se aprende la función, pero no solo eso, ya, o sea, la red puede aprender cualquier función. Ya, de hecho, eso es algo que no lo tengo puesto en la clase, pero lo voy a poner para la próxima. El teorema de aproximación universal, que dice que una red de ciertas características puede aprender cualquier función, la que sea, la que uno se le ocurra. ¿Ya? Eso es bien, bien interesante. Em, ¿Qué significa esto acá? Significa que uno puede construir una arquitectura de red neuronal, ¿ya? Que, que hace lo mismo que una máquina vector de soporte, ¿ya? No necesariamente el mismo algoritmo para optimizar, etcétera, pero hace lo mismo, tiene la misma estructura, encuentra vectores de soporte, etcétera. ¿Ya? Y uno lo puede construir con redes neuronales. ¿Ya? Entonces, como les decía, hay redes para todo, está esto bien loco, las NTM, que son las Neural Turing Machines, que es una, como bien dice el nombre, una máquina de Turing hecha con redes neuronales más o menos, ¿ya? Tienen una memoria externa, etcétera. Juan pregunta si en general el rendimiento es mejor del SVM. Es el mismo. Si tú estás aprendiendo lo mismo, solo que pasa es que lo estás aprendiendo con la estructura de la red, ¿ya? Todavía no he explicado, que viene a partir de la siguiente diapo, cómo es la estructura de una red, qué es esta estructura, porque acá lo único que estamos viendo son fotos de grafos, ya, ¡uy, qué lindo! Bien coloreado, y ahí dice unas cosas bien fancy, celda oculta, celda entrada, celda recurrente, etcétera. Pero todavía no he explicado cómo es la estructura de la red, etcétera. ¿Ya? Pero en el fondo acá yo con estructura de red, ¿ya? Puedo construir algo que hace lo mismo que un SVM. ¿Ya? Entonces es esencialmente lo mismo. ¿Ok? Em, ¿Alguna duda sobre esto? De las que se pueden responder ahora sin adelantar la materia, etcétera. Nada. Ya. Entonces, fíjense, teníamos todo este chart, ¿ya? Y nosotros nos vamos a circunscribir en este momento, al menos en esta primera parte de redes neuronales, a la parte superior del chart. Y dentro de esa parte superior, ¿ya? Nos vamos a circunscribir en estos tres tipos de redes, ¿ya? El perceptrón, que va a ser con lo que vamos a terminar esta clase, si el tiempo nos acompaña, ¿ya? Las redes feedforward, que son estas de acá, y las redes feedforward profundas, que son estas de acá, ¿ya? Eh, Fíjense un poco, aquí adelantándome, cómo son los pasos de acá para acá y este paso acá para acá, ¿ya? Solo a nivel de la estructura del grafo, nada más.
Fíjense, acá según la leyenda yo tengo un nodo de salida, una celda de salida, y tengo dos celdas de entrada, estas amarillas. ¿Ya? Acá, en la feed forward, yo agrego entre medio de esas dos algo que se llama celda oculta. ¿Ya? Es como una capa entre medio. ¿Ya? Y de acá, de la feed forward a la deep feed forward, ¿ya? En el diagrama se ve como que agrego una más, pero en realidad es arbitrario. Aquí podría haber n. Chuta, qué lindo me está quedando la letra. N, ¿ya? Yo podría tener muchas más capas ocultas, ¿ya? No necesariamente una como aparece ahí, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo al ir desde este perceptrón, que tiene un nombre como súper tecnológico, ¿ya? Del perceptrón, ¿ya? A una red feed forward y de una red feed forward a una red deep feed forward, ¿ya? Es que voy agregando más capas, ¿ya? Y, oh, sorpresa, ¿qué es lo que nos permiten hacer esas capas? Esas capas ocultas, ¿alguien se la jugaría en contestar eso? Sara dice tener más outputs. No, los outputs son algo independiente de los inputs. Eso es otra cosa interesante en la red. ¿Ya? Tú puedes sacar la cantidad de outputs que quieras. No estás limitado a la cantidad de input. ¿Ya? Puta, hartas respuestas, bacán. A ver, Víctor dice capturan más interacciones entre los datos. Ok. Bueno, combinación lineal, interpretar más variables, descartar, etcétera. Ya. Todas esas que dijeron y ninguna al mismo tiempo. ¿Ya? Estas capas se encargan de aprender de los datos. ¿Ya? Víctor decía capturan más interacciones entre los datos. Ok, uno podría tomar eso. ¿Ya? No sé si interacciones es la palabra adecuada, pero dada esta estructura que estamos, o estos grafos que estamos viendo en este momento, creo que puede ser correcto. ¿Ya? Entonces, estas capas son estas capas ocultas son las que me permiten aprender las representaciones de los datos. ¿Ya? Lo interesante, y aquí me adelanto súper harto, es que nadie le dijo a esta capa acá qué cosa aprender, ¿ya? O a esta neurona acá. Menos aún, si a este tipo acá nadie le dijo qué aprender, nadie le dice a este tipo de acá qué es lo que tiene que aprender, ¿ya? Acá, ¿ya? Aquí esto es algo que no es estrictamente la red, pero lo voy a diagramar así. Si esta es una celda de salida, yo en realidad acá agrego otra celda más, que es una celda de pérdida. Ya le voy a poner L. ¿Ya? Entonces el diagrama acá, si yo tengo una red, tengo dos entradas, una de salida, este es el input, esto es el output. Cuando yo quiero entrenar la red, yo agrego otra más acá, que es la pérdida. Le voy a poner loss. ¿Ya? Por lo tanto, la pérdida, como hemos visto a lo largo del curso, es lo que nos indica qué tarea estamos resolviendo de cierta manera. ¿Ya? Por lo tanto, acá yo voy a tener información de qué es lo que tengo que aprender, entre comillas. ¿Ya? Acá. ¿Ya? Estos son los datos de entrada, así que aquí no aprendo nada. Por lo tanto, el perceptrón lo único que hace es aprender a separar datos. ¿Ya? Pero este tipo de acá, nadie le está diciendo qué es lo que tiene que aprender. ¿Ya? Porque él está conectado con el output. ¿Ya? Entonces, aquí es donde se da esta magia de aprender cosas no vistas, etcétera. Más aún si yo tengo muchos niveles de aprendizaje. ¿Ya? Es bien interesante y lo vamos a ir discutiendo bien en detalle cuando veamos Deep Learning, y esto yo creo que va a ser el mediados de la clase del jueves de la próxima semana, ya como en una semana más. ¿Ok? A ver, respondo preguntas. Juan dice, ¿es posible desaprender lo aprendido en la capa anterior entonces? Es como sumativo. Súper buena pregunta.
va a depender de la estructura de la red, ¿ya? En esta feed-forward, en general, no se desaprende, sino que se combina jerárquicamente, ¿ya? Entonces tú no, como que no olvidas lo que tenías antes, ¿ya? Existen otro tipo de redes, que son estas de acá, las redes recurrentes, ¿ya? Y las LSTM y las GRU, ¿ya? Que trabajan con secuencias de datos, con series de tiempo, ¿ya? Y que esas sí permiten olvidar algo que habían aprendido antes, ¿ya? Pero es antes en el tiempo, no antes en una capa anterior, ¿ya? Es un poquitito sutil la diferencia, ¿ya? Pero en el fondo las redes sí pueden desaprender, pero tú tienes que entregarle el mecanismo para desaprender, ¿ya? Esto es algo que yo espero que conversemos ya bien al final del curso, eventualmente en la última clase, sobre, de nuevo, sobre los sesgos inductivos. Ya yo he querido darle harto color este semestre a los sesgos inductivos porque estamos en un momento en Machine Learning en que los sesgos inductivos están cobrando cada vez más importancia para construir arquitecturas de red que de verdad nos permitan resolver problemas altamente complejos y no cositas de juguete como clasificar, etcétera, que pueden ser muy útiles en la práctica, pero que no nos acercan más a hacer mecanismos inteligentes. ¿Ya? Son cosas súper superficiales. ¿Ya? Y resulta que los sesgos inductivos, de cierta manera, le permiten a uno centrarse en los aspectos del problema relevantes, incluso en las redes. Es algo que espero que conversemos más adelante al final del curso, que tampoco queda tanto, y que seguramente va a salir más en los otros cursos del CC más adelante, como Deep Learning, tópico avanzado Deep Learning también, eventualmente el curso que voy a dictar yo que tiene que ver con Reinforcement Learning y cosas más así más adelante el 2021. ¿Ok? Juan pregunta si las capas aprenden de forma independiente. Eh, a ver, sí y no, ¿ya? Tú no puedes separar la red en capas y que cada uno aprenda de forma independiente en el sentido de que una no ve lo que aprende la otra, ¿ya? Desde ese punto de vista son dependientes, ¿ya? Porque hay una estructura jerárquica. ¿Ya? La capa aprende lo que le puede servir a la otra y viceversa, ¿ya? Pero las conexiones que tienen, al menos este tipo de red, hace que sean un poco independientes, en el sentido de que la información va en un sentido y no en otro, ¿ya? Entonces, no es tan fácil responder eso, porque es al mismo tiempo sí y no. Pero yo me quedaría más con que es un aprendizaje conjunto, todo al mismo tiempo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Que las distintas capas aprenden a un ritmo distinto, ¿ya? Hay capas que terminan de aprender antes que otras. En general, las que están más cerca del input terminan de aprender antes de las que están más lejos del input, ¿ya? Y cuando veamos las redes convolucionales vamos a ver a qué podría deberse eso, ¿ok? Ya. Entonces, como les mencioné, nos vamos a centrar esta clase en el perceptrón, lo que queda, seguramente la próxima también en el perceptrón y las redes feedforward, ¿ya? Y quizá incluso la del próximo jueves al principio también, ¿ok? Entonces, analicemos un poco ahora la estructura de una red. ¿Qué es todo esto que he estado hablando y dándole color de las capas ocultas y las neuronas? No, casi ni mencioné neuronas y eso es a propósito, ¿ya? Veamos, entonces, veamos este grafo que tenemos acá, ¿ya? En que yo puedo identificar claramente distintos nodos, ¿ya? Los nodos al parecer son más o menos parecidos, están diagramados así, ¿ya? Tengo uniones entre los nodos, ¿ya? Hay ciertos nodos que no tienen uniones entre ellos, por ejemplo, acá esta unión no existe, ¿ya? Em, Tengo al parecer una diferenciación columnar entre los tipos de nodo, ¿ya?
tengo esta capa de entrada, tengo esta capa oculta y tengo esta capa de salida, ¿ya? En que la capa de entrada se relaciona con los valores de entrada. Dicho de otra manera, si yo tengo un vector de datos acá, ¿ya? 0, 1, 3, 7, bla, 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 1000, ¿ya? Esta capa de entrada captura la información de la siguiente manera. El primer nodo de la capa de entrada agarra el primer valor del vector de entrada, el segundo y así sucesivamente, ¿ya? Lo mismo que la capa de salida, ¿ya? La capa de salida entrega un vector de salida, que en este caso tiene dos dimensiones, ¿ya? El 23 y el 11, digamos, ¿ya? Donde el nodo de salida de la capa de salida entrega el primero y el segundo nodo de la capa de salida, contado de arriba abajo, como uno quiera contarlo, entrega el segundo. ¿Ya? Nada muy extraño ahí. ¿Ya? Fíjense que nodos de entrada y nodos de salida no tienen una relación entre ellos a priori. Ya yo puedo tener la cantidad de salidas que yo quiera y eso me permite también no solo aprender funciones multivariadas, sino aprender múltiples tareas al mismo tiempo. ¿Ya? Una puede entregar la clasificación, o puede entregar la regresión, u otra cosa más. ¿Ya? Puedo responder una imagen también. ¿Ya? Y aquí de verdad es absolutamente general. ¿Ya? Y yo entiendo que para algunos de ustedes esto puede parecer como demasiado. Oye, ¿por qué no estamos dando este salto tan grande? Sí, puede ser, pero créanme que a medida que van pasando las siguientes clases va a quedar todo más claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué otras cosas llaman la atención? Tenemos acá este peso o weight, ¿ya? O coeficiente, que está asociado a las uniones, a las aristas de esta red, ¿ya? A las aristas de este grafo, ¿ok? Y estos pesos, ¿ya? Que en general se conoce como W algo, o algún subíndice, son los que van a modular la información que se pasa entre los distintos nodos de la red, ¿ya? Entonces, una red feed forward, ¿ya? De que es esta de acá, ¿ya? O incluso esta deep feed forward, ¿ya? Que en el fondo es una generalización también del perceptrón. Está caracterizada por la estructura de la red, ¿ya? O sea, la cantidad de unidades, neuronas, y yo saquemos neuronas, ¿ya? Eliminemos todo lo que tenga que ver con neuronas porque esto lamentablemente se asocia con el cerebro, inteligencia y no tiene nada que ver, ¿ya? La cantidad de unidades, de celdas, etcétera, ¿ya? Entonces, la estructura de la red son la cantidad de unidades, de celdas, neuronas, ya, digámoslo para calladito, en cada una de las capas, ¿ya? Y la cantidad de capas ocultas que se tengan, ¿ya? Una red está definida inicialmente por eso. Cuántos datos de entrada y datos de salida tiene, cuántas capas ocultas tiene y cuántas celdas tiene cada una de estas capas. ¿Ok? Segundo, también se define por un método para determinar el valor de estos pesos. ¿Ya? O sea, yo para entrenar una red lo que tengo que hacer es aprender estos pesos. ¿Ya? Algo interesante es que yo también implícitamente al aprender los pesos puedo aprender la estructura de la red, porque si un peso vale 0, la información no fluye de ese lado al otro. ¿Ya? Entonces aprender los pesos no solo es aprender la modulación, sino que también de cierta manera aprender la estructura de la red, ¿ya? Hasta cierto punto. No es un mecanismo que funcione para todos los casos. ¿Ya? Y finalmente, una red es caracterizada por la función de activación que va a modular el impulso que envía una celda a otra. Esto lo hago a propósito, ya o sea, muchos deben estar pensando, ¿y por qué este Gil no borró antes neurona? No, lo estoy haciendo a propósito, ya. En el fondo porque se habla de neurona y no está mal hablar de neurona. Lo que quiero quitar es esta noción de que es una neurona biológica, ya. Por eso que lo hago tan explícito.
¿ok? Entonces, ¿qué diablo esta función de activación? Ya lo vamos a ver, ¿ya? Es algo que se encuentra dentro de cada celda y que de cierta manera me está diciendo cuándo pasa o no la información, ¿ya? Ya lo vamos a ver a continuación. ¿Alguna duda hasta acá? Nada, nada. Ya, continuemos. Entonces, antes de aprender todo sobre esta red, que puede ser demasiado y complejo, etcétera, nos vamos a centrar en este bicho chico que está ahí, ¿ya? En esa pequeña unidad, ¿ya? Y esa unidad, ¿ya? La vamos a conocer por perceptrón, ¿ya? Le puse tilde para castellanizarlo, ¿ok? Eso va a ser el perceptrón, que es el precursor de lo que son las redes neuronales, ¿ya? O, visto de otra manera, las redes neuronales están formadas por perceptrones, conectados de distintas maneras, ¿ok? Es otra manera de verlo. Entonces nos vamos a centrar en eso y a partir del análisis que realicemos para el perceptrón, ¿ya? Vamos a extenderlo a redes más profundas, ¿ok? Entonces, esta unidad fundamental de la red se conoce como perceptrón, ¿ya? ¿Y qué hace? Bueno, es bastante simple, ¿ya? Y es un concepto que nosotros hemos visto hasta el cansancio en lo que llevamos del curso, ¿ya? Un perceptrón recibe entradas, ¿ya? Este vector de entrada. Cada una de estas entradas la multiplica por un peso, ¿ya? O sea, la información que viene por acá es x1 multiplicado por w1, ¿ya? Y lo que viene por acá es xn multiplicado por wn, ¿ya? Llegan todas esas aristas o toda esa información y dentro del perceptrón lo que hace es sumarlo, ¿ya? Suma cada una, por lo tanto, lo que yo tengo acá es la suma de i hasta n minúscula, desde 1 hasta n minúscula, de xi wi, ¿cierto? ¿Ya? Y eso no es otra cosa que, ¿quién me podría decir qué es eso? No, no es regresión. Estoy diciendo Producto solo punto, esta cosa de acá. producto Es punto. producto punto. Exacto. ¿Ya? No es otra cosa que el producto punto. ¿Ya? Entonces, esto yo lo puedo denotar como X producto punto con W. ¿Ya? Entonces, Profe, tengo una duda. por supuesto, Eh, dime. eh, Acá cuando ponen inputs, ¿los inputs son solo valores reales o, por ejemplo, puede tener un input que sea un vector entero? ¿Tú te refieres a cada uno de los coeficientes o el vector en general? Claro, o sea, claro, a eso me refiero porque al final nosotros tenemos x1 hasta xn y Ujú. después como que lo multiplicamos por los pesos y nos queda la sumatoria. Entonces asumo que los xi son números reales, pero podría ser que, por ejemplo, x1 en vez de ser un número real sea un vector NRN. Ya, por eso es lo que me refería, que cada uno de estos coeficientes sea un vector en sí, ¿cierto? Eso, Sí, exacto. ya. Eh, sí, pero es exactamente lo mismo que ponerlo como un vector acá. O sea, tú lo desenrollas y vaya a tener más peso, ¿cachai? Ya, Pero sí, o sea, tu vector completo de entrada puede ser cualquier cosa, ¿ya? ya. Si x1, esto tú lo indicas que es un vector, ¿ya? Eso es análogo a que tú hayas tenido más X acá, por lo tanto vaya a tener más pesos acá, ¿cachai? Entonces Ya, va a ser exactamente lo mismo, ya. ¿ya? Así Gracias, que profe. sí, la respuesta es sí, pero es lo mismo que estamos viendo acá. Ya, entonces, ¿qué viene acá? A continuación viene esta función de activación, ¿ya? Que puede ser
cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, esta salida A que yo tengo acá va a ser esta función que acá le pusieron sigma, ¿ya? Ok, yo le puse sigma de el producto punto. Ya, aquí hubo un problema, no se preocupen, al tiro vuelvo. Ya, ahí debiésemos haber vuelto tal cual como antes. Ya. Entonces, lo que tengo ahí es el sigma del producto punto entre X y W. ¿Ya? Quizás sigma no es la mejor elección para para el nombre de función. Ya vamos a ver la próxima clase, porque obviamente ya no puedo borrar eso, fantástico. ¿Por qué se le puso sigma? Ya, pero acá yo en vez de ponerle sigma, le voy a poner f, ¿ya? Una función f, ¿ya? Josefina pregunta, ¿y si un elemento no fuera numérico, la neurona lo cambia un valor o se tratan distintos? Si te refieres a los x1 a x algo, em, todo tiene que ser numérico, ¿ya? No es la neurona lo que lo va a cambiar, sino el preprocesamiento de uno, ¿ya? Y finalmente, si uno piensa que esto lo ejecuta un computador y que en el computador las cosas siempre están representadas de manera binaria, como números, eh, todo lo podéis pasar a números para que lo procese esto, ¿cachai? Ahora, una pregunta interesante es si puede manipular otros conjuntos numéricos, ¿ya? Como por ejemplo que esto sea un número complejo, ¿ya? Y sí, se puede hacer. Las redes pueden manejar números complejos. No lo vemos en este curso, eso se ve más en los cursos, algunos cursos de ingeniería eléctrica, por ejemplo. No, ni siquiera estoy seguro, pero es más un tema de investigación de ingeniería eléctrica en procesamiento de imágenes médicas, y ahí efectivamente uno trabaja con números complejos para las redes. ¿Ok? Ya, entonces, continuamos, yo creo que esto va a ser lo último. Ya, voy a pasar esta diapo y la otra, yo creo que terminamos ahí. Entonces, este perceptrón, ¿ya? No es nada muy moderno, se creó el 58, ¿ya? El 58, no están mirando mal, ¿ya? Hace 60 años, más de 60 años, ¿ya? Que es que está el perceptrón, ¿ya? Y se había ocupado para procesar imágenes y todo. ¿Ok? Entonces, estamos todavía 60 años en el pasado con la materia que estamos viendo. Nos queda bastante por revisar. A lo largo de esta unidad vamos a ir recorriendo esta línea del tiempo, que acá está media nublada, hasta llegar a donde estamos ahora más o menos, en el estado de Machine Learning. ¿Ya? Pero por el momento estamos en 1958, aunque suene malo. ¿Ya? Entonces, em, lamentablemente voy a tener que pasar esta diapo porque creo que es importante para tenerlo en mente, pero el fondo es para que nos demos cuenta de que de verdad esto no tiene nada que ver con una neurona, que les llamamos neurona, pero no son neuronas de verdad. ¿Ya? Entonces, si tenemos una neurona que tiene dendritas, que son estas patitas de entrada, donde entra la información de otras neuronas, tenemos el cuerpo de la neurona y tenemos el núcleo de la neurona, y la información de la neurona se da por el axón y en los terminales de estos axones donde se conectan las dendritas de otras neuronas, ¿ya? Uno podría hacer la analogía muy lejana, de todas maneras, de que estas aristas de entrada son como las dendritas, ¿ya? Que acá hay una sinapsis y que se multiplica el peso por la entrada, que en el núcleo de la celda, o el cuerpo de la celda, ¿ya? Yo calculo esta función, ¿ya? Que el producto punto y la función de activación, y que luego esta función de activación que hace las veces del potencial de activación que tienen las neuronas, entrega la función para afuera por acá, por el axón, ¿ya? Nada más, ¿ya? Eso es el miserable parecido que tienen las neuronas artificiales con las neuronas biológicas, ¿ya? Y está lleno de cosas que las neuronas biológicas hacen y que
no hacen las neuronas. Ya las neuronas biológicas tienen spikes, tienen picos en sus señales, estas neuronas con que trabajamos no, hay aspectos temporales que no manejan esta neurona, entonces no es más que esto, ¿ya? Uno puede hacer cierta similitud. Si esta pregunta dónde sale el B, el coeficiente libre de X. ¿Ya? Acuérdense que eso lo vimos que verdad no teníamos que preocuparnos, ¿ya? Que solo íbamos a hablar de W por X, porque yo en el X podría tener X1 y al final dejarlo un 1, ¿ya? Y eso iba a ser el coeficiente libre de X. Ya no es más que eso, por completitud de modelo lineal. ¿Ya? Juan pregunta, ¿la función de activación es la misma en cada neurona? Generalmente sí, pero no es obligatorio. Ya uno podría cambiarlo, pero en general uno ocupa un tipo de función de activación para la red completa. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Porque yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Sí, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Alguna otra duda de esto? Nada. Ya, perfecto. Quedamos hasta ahí. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya entretenido la clase. Fue bien conversada. Participaron harto ustedes, que bien contentos, bien conformes. Así que eso, nos juntamos nuevamente el martes. Vamos ya a meter mano, vamos a ver números, fórmulas, código. Y eso, que pasen buen fin de semana. Recuerden que la tarea se entrega la próxima semana. Traten de avanzar, no es difícil ya, pero tienen que sentarse a verlo. Y bueno, pueden hacer preguntas por el foro que creé en Canvas y que yo espero hoy día meterme a contestar las dudas que haya pendientes. Eh, Diego dice que el Perceptron suena como el primo Ultron. Sí, sí, suena como bien Transformer, tecnológico, etcétera, ese tipo de cosas. Estoy bastante de acuerdo. Ya, pues eso, que estén muy bien. Nos vemos el martes. Cuídense y nos vemos. Chao, chao.